Dios les bendiga a todos. Ya estamos grabando. Pues mis queridos hermanos, la realidad de todas las cosas en la hermenéutica es que lo que se ve más sencillo no lo es tanto. Este versículo de Deuteronomio 25 es un versículo que creo que pocos nos damos a la tarea de interpretarlo de manera fidedigna. Deuteronomio 25, a manera de un estudio muy global, nos habla sobre leyes de juicio y castigo, sobre el trato a los animales de trabajo, en específico a los bueyes, en el versículo 4. Nos habla también sobre el levirato, sobre las sentencias que se debían de dictar a las mujeres que cuando estaba en una pelea su marido, pues atacaban al otro varón en la zona genital, sobre las pesas justas e indicaciones para luchar contra Amalek. Pero este versículo, el versículo 4 de Deuteronomio 25, es un versículo que creo que hemos tenido en poca estima, porque al parecer a una primera lectura, pues no resulta tan profundo, pero cuando ya nos dedicamos a realizar un estudio formal desde la teología sistemática, nos vamos a dar cuenta de dos aspectos que son primordiales para el ejercicio de todos los ministros. Vamos a verificar primero qué dice la palabra de Dios. Si alguien gusta apoyarme con la lectura de Deuteronomio 25:4, se lo agradeceré mucho. ¿Alguien por ahí? No pondrás bozal al buey cuando trillare. Amén. De inicio no se nos hace tan profundo, ¿no? Pero vamos a ver realmente qué significa todo esto. A ver, les propongo la presente agenda de análisis de este pasaje bíblico. Vamos a analizar que este pasaje nos indica dos cosas. Primero, los deberes del ministro. La clase que viene vamos a ver los privilegios del ministro. Pero partiendo desde los deberes, la Biblia nos explica dentro de muchas cosas que los ministros debemos de tener comunión con Dios por medio de la oración. ¿Sí? También nos dice la palabra que debemos de tener comunión con Dios por medio del estudio de su palabra para poder ser eficaces en el ministerio. Finalmente, este versículo, ahorita les voy a explicar por qué estamos sacando estas inferencias o por qué entendemos que la Biblia habla de un ministro cuando Deuteronomio literalmente habla de un buey. Y esto es porque Pablo mismo nos lo explica, ¿no? Vamos a empezar a meternos a la interpretación del texto. Acompáñenme, por favor, esto está maravilloso. A Primera de Corintios 9, de los versículos 9 al 12, vamos a empezar a estudiar qué es lo que Pablo entendía de este versículo. Primera de Corintios 9, de los versículos 9 al 12, dice la escritura lo siguiente: porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Esto es algo maravilloso que el apóstol Pablo empieza a hacer un enlace entre la teología del Antiguo Testamento, este pequeño pasaje que de primer impacto se nos hace muy sencillo, y Pablo empieza, ¿verdad?, a hacer un estudio en relación a las necesidades del ministro ya en la época contemporánea, ¿verdad?
Veamos también, por favor, qué es lo que dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 5:18. Primera de Timoteo 5:18. Antes de pasar a la agenda de trabajo, vean qué interesante es esto. Primera de Timoteo 5:18 dice lo siguiente: pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Reitero, empezamos a ver que Deuteronomio 25:4 tiene dos posturas, los deberes y los privilegios. Hoy nos dedicaremos a estudiar los deberes, que tiene que ver con la oración, el estudio de la palabra y algunos muy generales. Entonces, vamos a empezar a estudiar referente a la vida de oración del ministro, que dicho sea de paso, Pedro dice que todos somos reyes y sacerdotes, por lo tanto esto aplica para todos los creyentes, pero en especial para los ministros. Mis queridos hermanos, la Biblia nos enseña que necesitamos una buena vida de oración para ser buenos ministros, para ser eficaces en la tarea que Dios nos ha dejado. Me he dado a la tarea de encontrar algunos ejemplos en la Biblia, y el primero de ellos es la vida de Moisés. Cuando nosotros estudiamos el encargo que Dios le da a Moisés a nivel ministerial, era una cosa enorme. Liderar una nación, sacarla de Egipto, llevarla a la tierra prometida, luchar contra los hijos de Anac, no era nada fácil. Y Moisés fue un hombre de mucha oración, de mucha comunión con Dios. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. En Éxodo 34, de los versículos 4 al 5. Éxodo 34, versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor: y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí. Recordemos, hagamos una pequeña pausa aquí. Hermanos, el monte Sinaí es extremadamente difícil de subir. Y Moisés no tenía 20 años cuando pasó esto. Su edad, las condiciones geográficas nos enseñan que se tuvo que esforzar de una manera bastante fuerte para poder llegar a tener este tiempo de oración y de comunión con Dios. Dice el versículo: como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y bueno, sabemos que lo que sigue de estos versículos, pues nos habla precisamente de toda esta, de estos 40 días donde Moisés pasa tiempo con el Señor en un tiempo maravilloso de ayuno y de oración. El ejemplo de Elías, hermanos, es otro punto muy importante sobre este deber del ministro y su vida de oración. Sabemos que Elías estaba viviendo en una época donde el pueblo se estaba volcando a la idolatría, donde había una serie de problemas muy fuertes a nivel nacional. Estaba liderando Jezabel toda una serie de movimientos políticos y sociales que estaban destruyendo la vida espiritual de la nación. Entonces el profeta Elías, teniendo una buena vida de oración, puede llegar a ser instrumento en manos de Dios para los milagros que Dios tenía que hacer para poder regresar el corazón de su pueblo hacia la vista, hacia ese precioso momento en el cual Dios se estaría revelando a su pueblo por medio de sus milagros. Vea por favor lo que dice la palabra del Señor
En Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18. De los versículos 36 al 39. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Vea qué es lo que pasa después de la oración de Elías. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Hermanos, esto no iba a ser posible si Elías no tenía una comunión fuerte con el Señor, si él no ponía esa tarea ministerial en manos de Dios. Hay cosas que Dios nos pide, hermanos, que son sobrenaturales, fuera de nuestras capacidades. Pastorear, hermanos, llevar una iglesia, enseñar cada fin de semana la palabra sin cansancio, es algo sobrehumano. Hay cosas que ya nos sobrepasan por nuestras actividades y demás. Y Dios hace lo sobrenatural, pero necesitamos vivir esta intimidad con Dios para que esto sea posible. El ejemplo del profeta Daniel también es muy interesante. Daniel vivía bajo el yugo opresor de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor llega, conquista, ¿verdad?, al pueblo de Dios, Daniel tenía prohibido, según los lineamientos de ese imperio, orar. Y llama mucho la atención lo que dice la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. El versículo 10 dice lo siguiente: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Su vida de oración no menguaba. Y a través de todo esto recordemos que hay un paralelismo en la vida de Daniel con la vida de José, porque ambos interpretan sueños. Esto es maravilloso. Si Daniel no hubiera tenido de parte de Dios esta capacidad de interpretación de sueños, que es algo sobrenatural, pues entonces él hubiera muerto, porque recordemos que la Biblia dice que literalmente lo iban a matar a él y a los demás. Y esto solo fue posible, este momento cúspide de su ministerio, solo fue posible llevarlo a cabo mediante su vida de oración. Pero el mejor ejemplo siempre que tenemos es el del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía una vida de oración inigualable. Y vemos en su ministerio dos momentos cruciales donde el Señor pasó una cantidad de tiempo muy grande orando. Primero, cuando el Señor elige a los apóstoles, dice la palabra del Señor. Vaya por favor conmigo a Mateo 10. Mateo 10, de los versículos 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y da los nombres de cada uno de ellos. Pero, ojo, aquí está hablando de que les da autoridad. Ojo, esto es algo espiritual, es algo sobrenatural. Pero Marcos 3 nos da otro panorama de este mismo suceso. Marcos 3
vamos un poquito rápido. Marcos capítulo 3, de los versículos 13 al 19, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y aquí nos habla, vean lo siguiente, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad. Vean que Marcos nos explica de una manera diferente y añade ahora que les da un propósito, ojo con eso, es dirección, les da autoridad, ¿verdad? Pero Lucas nos habla más de el origen de todo esto, de la dirección que Jesús le estaba dando a los discípulos, de dónde venía, del propósito, de dónde venía, bueno, de su vida de oración, de su comunión con el Padre. Lucas 6. ¿Qué es lo que dice Lucas 6? Versículos 12 al 16. Esto está interesante. La palabra del Señor dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Recordemos esto. Si Lucas nos está diciendo que Jesús pasó toda la noche orando, Mateo y Marcos nos dicen que el ordenamiento ministerial de los apóstoles tenía un propósito definido y también tenía un elemento sobrenatural, porque echar demonios fuera y sanar enfermos no es una cosa que haga un ser humano común. ¿De dónde viene la orientación? ¿De dónde vienen estos poderes sobrenaturales y la autoridad que el Señor delegó sobre ellos? De la comunión de Cristo con el Padre. Ahora, esto es hermoso y es impresionante, pero no se compara con el sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús dependía siempre de la comunión con el Padre para todo lo que hacía. Pero es interesantísimo analizar que en el momento que Jesús está previo a su muerte, previo al martirio que sufrió, a la humillación, a los golpes, él oraba de manera intensa. Lucas 22 nos habla acerca de esto. Es precioso analizar el Evangelio de Lucas, muy devocional. Lucas 22, de los versículos 39 al 44, nos habla acerca de este proceso de Jesús orando antes del Vía Crucis. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Hermanos, es interesante analizar este versículo. Nos damos cuenta que Jesús estaba pasando por un momento de estrés tremendo. Cuando la Biblia nos narra en el Evangelio de Lucas que Jesús estaba sudando gotas de sangre, literalmente, hay un estudio médico por ahí, se los voy a pasar por nuestro grupo de estudio, pero el exceso de estrés a un nivel mayor a lo crónico genera que esos vasos sanguíneos que están en el rostro de todos nosotros se rompan.
Era un estrés brutal lo que el Señor estaba viviendo. Sabía que ya iba a morir, sabía lo que iba a pasar. Y cuando Jesús dice estas palabras, si quieres pasa de mí esta copa, esto es maravilloso porque vemos la humanidad de Jesús a flor de piel, pero asimismo vemos que su vida de oración era tan intensa, su comunión con Dios era tan intensa, que él obtuvo la fuerza necesaria para cumplir su ministerio en esta tierra. Eso es maravilloso. Entonces, vea qué precioso es esto. El ministro debe tener una buena vida de oración. Segundo, el ministro debe de ser un estudioso de la Biblia. ¿Por qué? Hermanos, si nosotros, y esto es muy importante, si nosotros no apreciamos la belleza de Cristo en el estudio de las Escrituras, pues no estamos estudiando la Biblia de manera adecuada. El estudio de las Escrituras no es para acrecentar nuestro conocimiento, es para acrecentar nuestro conocimiento de Cristo, para conocerle, apreciarle y amarle con profundidad. Entonces, pues, hemos de entender que incluso bíblicamente nosotros debemos de ser personas que deseemos a Cristo porque estudiamos a profundidad su palabra. Me encanta lo que dice Pedro, primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, de los versículos 2 al 3. Vea por favor lo que dice la palabra. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero vean que hay una condicionante. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nosotros deseamos a Cristo porque ya hemos disfrutado de sus beneficios, de su dulzura, de su presencia, pero el punto focal de las Escrituras y del libro más complejo de la Biblia en sistemas de interpretación, que es Apocalipsis, es ver la gloria de Cristo y ver su hermosura. A mí me encanta este pasaje, Apocalipsis 5. Precioso lo que dice la palabra. Vea por favor lo que dice la palabra del Señor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esta es la adoración celestial que se da a Cristo. Esto se va a consumar cuando Cristo inicie
la eternidad después del imperio milenial. Esto es maravilloso. Este debe de ser el propósito principal de todo estudio bíblico, apreciar la belleza de Cristo, porque de aquí es que nace la instrucción al cuerpo de Cristo, a la iglesia, la formación teológica de los ministros y la formación del código ético del ministerio. Si un ministro no conoce, no aprecia la belleza de Cristo por medio de las escrituras, no va a poder guiar a la iglesia, no va a poder formar a otros ministros y no va a tener un código ético adecuado. Entendiendo ya que este es el fundamento de todo nuestro quehacer cristiano, entonces sí, vamos a pasar a poder comprender que el ministro debe de formar, debe de instruir al cuerpo de Cristo. Primera de Timoteo 1, versículos 3 y 4. ¿Quién me ayuda, por favor? Perdón, mi hermano, 1 Timoteo 1, 3 y 4. Amén. Bien, dice la palabra del Señor, 1 Timoteo 1, 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Amén. ¿Puede leer el 4, versículo 13 y de ahí el 16, por favor? El capítulo 4, Sí. perdón, 4, 13 y 16. Sí. Dice así. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. También tenemos más adelante, muchas gracias, hermano Rafael, siempre nos apoya con lecturas, qué bendición. Segunda de Timoteo 2:24. Vea lo que dice la palabra de Dios. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Ojo con eso. De ahí, segunda de Timoteo 4, segunda de Timoteo 4, de los versículos 1 al 2, dice lo siguiente: encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vean por favor que es importantísimo para el ministro, todos los ministros debemos de ser capaces de formar al cuerpo de Cristo. No podemos hacer las cosas sin doctrina, no podemos predicar, enseñar, dirigir un culto de alabanza, de adoración, si no está bíblicamente trazado. Ahora, de aquí, de formar el cuerpo de Cristo, es que formamos ministros. Vea, por favor, que la Biblia es muy clara con todo esto. Segunda de Timoteo 2, 1 al 2, ya veíamos que Pablo le escribía a Timoteo acerca del ordenamiento ministerial, pero el versículo 15, vean lo que dice, por favor, nos vamos a estar regresando un poquito a algunas citas. Versículo 15 dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ojo, que usa bien la palabra de verdad. Ojo con eso.
La Biblia dice, mis queridos hermanos, que no se impongan las manos con ligereza. ¿Eso qué quiere decir? Se imponían las manos en el ordenamiento de ministros. Eso quiere decir, no ordenes a cualquier ministro. Tiene que ser alguien formado. Parte de los requisitos dice que no sea neófito, o sea, que no sea un ignorante. Tiene que ser una persona que conozca con mucha solidez la doctrina del Señor. O sea, esto es importantísimo. Ahora, también de esta formación de ministros, ¿verdad? Aparte de la formación ministerial, aparte de formar a la iglesia, pues hay un código ético que nosotros debemos de seguir. Vea por favor lo que dice Primera de Timoteo 3. Vamos a regresar a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 3, de los versículos 1 al 13, nos habla acerca de los requisitos para poder ser obispo, para poder ser diácono. Bueno, así lo traduce la Valera 60. Dice una serie de cosas que, vamos a llamarlo así, serían como los requisitos o el descriptivo de puestos de una organización. Si no se tienen esos requisitos, pues no se puede ser ministro, ¿no? Habla cosas como que no se debe de ser violento, que no se debe de ser dado al vino, que solamente se debe de estar casado con una persona. Hay una serie de cosas que debemos de cubrir para poder ser ministros. No es el ordenamiento nada más, sí, porque sí. Hay que cubrir requisitos. Y hay otras cuestiones que, ojo, esto creo que nosotros no lo tomamos muy en serio, pero debemos de hacerlo. El ministro debe de cuidar su salud física. ¿Y eso dónde viene en la Biblia, hermano? Primera de Corintios 6:19. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Estamos estudiando mucho a Pablo. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Más adelante, en Primera de Tesalonicenses 5:23, vean por favor lo que dice Pablo. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Hay una parte donde Pablo le dice a Timoteo que debe de cuidar su cuerpo, ¿verdad? Y por cuestiones de problemas estomacales, tomar un poco de vino. Hermanos, Dios está preocupado por nuestra salud. Cuando usted estudia el Pentateuco, se va a dar cuenta que Dios le empieza a decir al pueblo una serie de cosas que debe de comer, y si usted lo analiza, se va a dar cuenta que esa es una dieta muy equilibrada. Dios está preocupado por nuestra salud física. Ojo con eso. Ahora, el ministro también debe de cuidar sus relaciones sociales, o sea, tratar con la misma dignidad a todo tipo de personas, sea pobre o sea rico. ¿Dónde dice eso? Santiago 2. Santiago capítulo 2, de los versículos 2 al 4, dice lo siguiente: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no están haciendo distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces de malos pensamientos? Mis queridos hermanos, esta primer sesión ha estado enfocada en poder
estudiar un poco de manera muy global qué deberes tiene uno como ministro. La próxima sesión vamos a estar estudiando qué privilegios tiene el ministro. Y dicho sea de paso, todos los cristianos debemos de cubrir estos requisitos: una buena vida de oración, una buena vida de estudio bíblico, cuidar nuestra salud física y tratar a los demás con el mismo respeto, cariño y amor, sean pobres, sean ricos o del nivel socioeconómico que sean.